Saludos a todos, les agradezco mucho por la invitación al comité organizador. Estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes en esta jornada de mutuo aprendizaje. Me llamo Iris Rentería, soy otorrinolaringóloga pediatra y en esta ocasión vamos a hablar de la evaluación del paciente pediátrico con síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Soy, como les platiqué, médico especialista en otorrinolaringología pediátrica con alta especialidad en medicina integral de sueño. Soy consejera en lactancia materna, asesora certificada de sueño infantil, soy cofundadora de Red Down México para la atención integral de personas con síndrome de Down y actualmente hago una pasantía en estudios sociológicos de la maternidad, en el cual mi trabajo consiste en apoyar en todos los sentidos a las madres de niños con discapacidad en las áreas de respiración, alimentación y sueño. Entonces, como ustedes ven dentro de mi ejercicio profesional, falta describirles que me dedico exclusivamente a niños. El punto clave, el punto de convergencia es la apnea y hipopnea del sueño. Y ha sido el trabajo de mi vida dedicarme a investigar sobre todo esto. Y bueno, pues inicio declarando que no tengo conflicto de interés. Hablaremos entonces de cómo se evalúa al paciente pediátrico que nos llega con un trastorno respiratorio del dormir. Para esto tenemos que hablar inevitablemente de que para poder hacer una evaluación integral tenemos que considerar todos los aspectos de la génesis del SAS. Y en ello pues vamos a encontrar que pues, el origen común viene desde la etapa embrionaria, que nos vamos a concentrar en el desarrollo prenatal de cabeza y cuello o a partir de los arcos faringios. Y si bien no es el tema de la plática, ponernos a separar todas las estructuras que provienen de los arcos faringios, sí es muy importante que tengamos un concepto funcional. ¿Okay? El primer arco faringio nos va a dar estructuras, tanto ligamentos, músculos, huesos, vasos sanguíneos, nervios, relacionados con la masticación y secundariamente con la audición, que es sobre todo las estructuras que van a conformar oído medio. El segundo arco faringio nos va a dar primariamente las estructuras que tienen que ver con la expresión facial, secundariamente con el oído medio y también secundariamente con estructuras dedicadas a la deglución. El tercer arco faringio nos va a dar estructuras relacionadas con la deglución y también con la fonación, protección de la vía aérea y la respiración. Y el cuarto arco faringio se va a enfocar específicamente en estructuras que tienen que ver con la fonación, con la protección de la vía aérea y la respiración. Entonces, es inevitable considerar que todas estas son estructuras que tienen un origen común, se van a formar juntas, se van a desarrollar juntas, tanto pre como postnatalmente, y si se enferman, se van a enfermar todas juntas. Nosotros en una evaluación integral de un paciente con una queja de la vía aérea, no podemos dejar de lado la evaluación de todas las demás estructuras y funciones, que en conjunto les llamaríamos funciones estomatognáticas, para poder hacer una evaluación y un manejo integral. ¿Por qué quise empezar con esto? Que es una de las, quienes conocen mi trabajo saben que esta es una de las diapositivas que no falta nunca en mis pláticas, y es porque estamos teniendo una tasa de fallas que no es admisible. La enfermedad residual, es decir, continuar con síntomas obstructivos de la respiración durante el sueño después de una amigdalectomía, la tendencia mundial es del 20 al 40% de todos los pacientes posoperados de amigdalectomía. Y si hablamos de poblaciones específicas de alto riesgo, como los pacientes con hipotonía o con anomalías craneodentofaciales, las tasas se nos van hasta tan altas como hasta 70-80%, al igual que en pacientes con obesidad. Entonces, una de las principales causas de falla es que nosotros como otorrinos, nuestro algoritmo tan simplificado de decir es que el paciente que llega roncando nada más me va a asomar a ver las amígdalas, se opera o no se opera, se acabó, pues no está fallando mucho. Entonces es importante empezar a considerar todas las dimensiones que tenemos que evaluar en el paciente pediátrico por una queja respiratoria al dormir. Y ahí es donde entramos a la fisiopatología del síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Es decir, ¿cuáles son las estructuras? Si hablamos exclusivamente de cuestiones anatómicas, estructurales, pues podemos tener una gran variedad de áreas. Estamos acostumbrados a pensar en la vía respiratoria como una tubería y en realidad se trata de una interrelación entre volúmenes de tejidos blandos, tejidos adiposos, tejidos inflamados o edematizados, neovascularizados crónicamente, el volumen muscular con respecto a la grasa, ¿okay? Que es lo que nos va a dar la cuestión de volumen.
Estructura maxilomandibular. Pensamos mucho en el interior y nos encanta meter nuestros endoscopios y verificar cómo está el interior de la tubería, pero pocas veces pensamos en el exterior, en el componente maxilomandibular, que esto definitivamente va a ser un elemento clave. También es muy relevante que nosotros consideremos los volúmenes y capacidades pulmonares, la función ventilatoria que puede estar afectada ya de base por un padecimiento o bien puede alterarse por los mecanismos que estamos usando para la respiración. Simplemente el cambio de una respiración nasal a una respiración bucal va a modificar el volumen corriente, va a modificar el espacio muerto y entonces vamos a tener nosotros una modificación en la dinámica del movimiento torácico, de los varoreceptores, de la memoria, digamos, sensorial que se va haciendo a nivel interoceptivo para determinar cuándo hay un problema y que no hay un adecuado flujo del aire. También, bueno, pues les habla de la función sensorial. Las aferencias sensoriales son las grandes ignoradas de síndrome de apnea y hipopnea del sueño. O sea, tenemos que considerar los reflejos dilatadores, los que nos hacen generar el esfuerzo apneico de rescate, la sensibilidad de los mecanorreceptores y de los varoreceptores. Recuerden que son terminaciones nerviosas y en tejidos que están crónicamente edematizados o inflamados, estas terminaciones nerviosas se están comprimiendo y están disminuyendo su función. La propiocepción orofaringea, simplemente la colocación, el posicionamiento de labio con labio, lengua con paladar, el tono muscular necesario en piso de boca, paredes faríngeas, músculos masticadores, músculos de la expresión facial para mantener la boca cerrada. Eso ya implica una memoria propioceptiva y motora. Entonces, esto cuando no lo tenemos establecido por una respiración bucal, la memoria sensorial es completamente diferente y es mucho más resistente a generar estímulos de rescate ante el colapso. ¿Okay? Entonces, de ahí nos viene esa resistencia o vulnerabilidad al colapso ventilatorio. El control ventilatorio, que esto tiene más que ver con los respiratorios a nivel de tallo cerebral, qué tan estable y cómo se ha desarrollado la respuesta a la obstrucción, qué tanto podemos nosotros confiar en el mecanismo de rescate. Y el tono adecuado, los reflejos de activación y dilatación de la vía aérea con respecto a los músculos faríngeos. Entonces, si ustedes se fijan, hay muchísimas áreas que tenemos que valorar. Y a la par, no nada más es todas estas estructuras, sino cómo van interactuando dentro de la evolución natural del paciente con apnea y hipopnea del sueño. Y partimos de la genética. O sea, tanto la cuestión del sueño viene determinada genéticamente, la longitud del tiempo de la duración del sueño, hay dormidores cortos, hay dormidores largos. Hay una base genética para los trastornos del sueño respiratorios y no respiratorios. También tenemos la base genética para alteraciones óseas, craneodentofaciales, alérgicas, inflamatorias. Entonces, nuestra carga genética es algo que no podemos modificar. Pero es algo que si nosotros lo tenemos en nuestro radar clínico desde el inicio, podemos incidir como una forma de prevención primaria, porque tristemente la cuestión actual con el SAUS pediátrico es que no estamos presentes en el momento en que se está desarrollando, sino que nos hemos ocupado en recibir al paciente ya con la enfermedad clínicamente activa, ya con secuelas, y a no resolverlo de forma integral y continuamos enviando a la vida adulta un padecimiento no resuelto. Pero si nosotros nos vamos hacia atrás y retrocedemos lo suficiente en la línea del tiempo, podemos llegar a tener estrategias de prevención primarias, que es en lo que podemos realmente hacer una gran diferencia. Y esto va de que no podemos cambiar la genética, pero finalmente la expresión de esta cuestión genética va a depender de la exposición ambiental. Esto es el concepto de la epigenética, los mecanismos o estímulos que pudieran favorecer o proteger contra los elementos genéticos que van a favorecer el SAUS. Y estos, en cuanto a exposición ambiental, tenemos algunos muy, muy claros, que son el desarrollo de la oromotricidad, y esto es el empezar a ver los mecanismos normales del desarrollo, como es la lactancia directa seno-materno. La lactancia materna no nada más tiene beneficios a nivel de los componentes
químicos de la leche, sino también la parte oromotora. El ejercicio oromotor que se lleva a cabo mediante la lactancia materna es una memoria y un programa motor completamente diferente del que se lleva a cabo con pezones artificiales, como pezoneras, biberones, tetinas, y el reclutamiento de fibras musculares en tiempo real es tal que no puede ser reproducido por ningún tipo de terapia en ningún otro momento de la vida. La lactancia materna, y esto nunca me voy a cansar de decirlo, es una herramienta terapéutica, pero como no la entendemos, pues no la utilizamos. ¿Okay? Otro de los elementos de la oromotricidad, mucho antes de empezar a pensar en lenguaje, en habla, en terapia del habla, es el desarrollo de la alimentación, ¿okay? La progresión de texturas, el uso de los dientes para lo que fueron hechos, para la masticación, para la producción de un bolo y para ir verificando los hitos del desarrollo oromotor y de la integración de la deglución. Las aferencias sensoriales, la integración sensorial tanto corporal, cabeza y cuello, como intraoral y dentro de la vía respiratoria, también, como les platicaba, es una de las cosas más ignoradas dentro de pediatría del desarrollo. Entonces, pocas veces vamos a tener un programa de desarrollo integral o de acompañamiento del niño sano que se enfoque o le tome importancia real a las aferencias sensoriales, al conocimiento de texturas, a la propiocepción, ¿ok? Que eso es algo que después tenemos que corregir, como lo irán viendo en el resto de la charla. Las funciones estomatagmáticas en general, o sea, qué tanta oportunidad por cuestiones culturales, económicas, sociales, familiares vamos a tener para el desarrollo de la oromotricidad, de la masticación, de la deglución. O sea, no es lo mismo un paciente que tiene ese estímulo para ir avanzando en progresión de texturas y en los siguientes retos e hitos del desarrollo oromotor, un paciente que se queda al cuidado de la abuelita con una información muy tradicional y que finalmente pues continúa con purés hasta los 3 años, que sigue usando el biberón, que no tuvo un reclutamiento adecuado de fibras musculares. Ya desde ahí estamos sentando las bases y sabiendo con qué material vamos a trabajar muchísimo más adelante. También los temas de equilibrio y postura, que también tienen que ver con la respiración y inflamación. Un estado donde nosotros no tenemos un adecuado descanso, por la razón que sea, es un estado proinflamatorio. Tenemos tanto inflamación local a nivel de vía respiratoria por cuestiones de infecciones recurrentes, por lo que ustedes gusten, reflujo, alergias, como también tenemos la inflamación generalizada, la inflamación sistémica, como causa de un estado proinflamatorio por privación de sueño restaurativo. Entonces, tenemos los diferentes elementos que van a componer el factor epigenético, como les platico, el desarrollo tanto de los músculos, de la expresión facial, de los dilatadores de la vía aérea, del componente de cierre bucal y de avance mandibular que nos da la lactancia materna. La formación de aferencias sensoriales, que es uno de los elementos más importantes donde podemos tener, pues gratis, realmente un entrenamiento que si nosotros lo quisiéramos hacer de forma hecha por el hombre sería sumamente caro y no todas las familias lo pueden pagar, pero la lactancia materna es gratis y ahí estamos teniendo una estimulación de oromotricidad, aferencias sensoriales, equilibrio, postura y factores antiinflamatorios, pues en una cuestión completamente adecuada. El patrón de respiración, un respirador nasal va a tener una oportunidad única para un adecuado desarrollo craneodentofacial. Nosotros tenemos en equilibrio, cuando tenemos el contacto labio con labio y lengua con paladar, tenemos un equilibrio entre los músculos masticadores que hacen una presión hacia adentro y la lengua, que al estar arriba, pegada al paladar, nos va a dar el contrapeso desde el interior de la cavidad oral. Y esto nos va a ayudar a expandir de lado a lado, de arriba abajo y de adelante atrás la vía respiratoria. Cuando nosotros cambiamos esa dinámica respiratoria y cambiamos a hacer un patrón de respiración vocal, se pierden los contactos labio con labio, lengua con paladar y el contrapeso a la presión externa de los músculos masticadores. Entonces el paladar, la sutura intermaxilar es bastante flexible, entonces el paladar lo que va haciendo es se va colapsando y va generando un paladar ojival. Esto tiene muchísimas implicaciones, o sea, hay niños que desde que nacen tienen el paladar ojival precisamente porque hay muchas variantes genéticas en la capacidad de la miocina. Podemos tener pacientes que tienen una hipotonía, una discreta hipotonía desde el embarazo, entonces desde el embarazo tienen la boca abierta y nacen y ya tenemos un cierto grado de colapso del paladar.
se sigue respirando por la boca y se va a continuar colapsando. Entonces, no es algo que necesariamente sea adquirido, ¿ok? Porque dicen, no, es porque se chupó el dedo, o bueno, el tema de la desinformación dice, es por la lactancia materna o es por el biberón. Bueno, el biberón sí tiene, el biberón y el dedo tienen un factor de colapso del paladar, el seno materno no, en realidad, ¿ok? Es una posición más fisiológica. Pero, pues aquí hay un punto importante que es el tiempo que nosotros tenemos este desequilibrio en las fuerzas modeladoras del tercio medio inferior de la cara, es lo que nos va a dar la variabilidad. Hay niños que tan pronto como al año, 2 años, tenemos esos cambios craneodentofaciales y hay niños que pues tienen 9, 10 años y no los tienen más que de una forma muy leve, ¿ok? Pero es importante entender que esto no lo vamos a ver exclusivamente en niños mayores. Esto puede ser desde el nacimiento. Y hay también descritos diferentes fenotipos por tiempo de evolución. Tenemos niños que desde el día 1, desde el día que nacen, tienen una obstrucción y está persistente a lo largo del tiempo. Tenemos niños que al nacimiento no tienen tanta obstrucción y conforme crecen va subiendo la proporción de problemas obstructivos. Tenemos niños que tienen una obstrucción muy importante al inicio y después va bajando, ¿ok? Tenemos niños que nunca tienen problemas de obstrucción nasal. Entonces, es importante tener esa apertura, que hay una gran variabilidad en la clínica, pero lo que siempre nos debe de llamar la atención es cómo está el desarrollo de las funciones estomatognáticas. Si están en orden, porque como les digo, si se afecta una, se afectan todas. Entonces, efectivamente, cuando nosotros tenemos esta disfunción maxilomandibular, va a haber hipotonía, que puede ser primaria o secundaria o una combinación de ambas. Va a haber un acortamiento de la rama de la mandíbula. La rama de la mandíbula es especialmente sensible a la hormona del crecimiento. Entonces, cuando nosotros dormimos en sueño profundo es cuando aparecen los pulsos de hormonas del crecimiento. Cuando estamos en sueño superficial, porque está haciendo sus esfuerzos de rescate, no va a crecer adecuadamente. Y lo vemos con una rama muy corta y un ángulo bastante inclinado, ¿okay? Que es la famosa cara larga, la facies adenoide. Que no nada más se refiere a una hipertrofia de adenoides. Cualquier motivo, sea al interior o al exterior de la vía aérea, nos puede dar este tipo de elongación. Y entonces, bueno, pues empezamos a tener este colapso del paladar, ese estrechamiento del arco de los dientes y con el consiguiente apiñamiento de las piezas, ya sea las deciduas o las permanentes, alteraciones en la muda, empiezan a salir los dientes sin una alineación, la mordida se altera la oclusión, ¿ok? Se altera, al alterarse la oclusión también se altera el movimiento de la articulación temporomandibular, entonces suelen quejarse de dolor en la articulación temporomandibular, que suele ser confundido con notalgia y entonces pues empieza la sobremedicación, la cual afecta a la microbiota y la microbiota nos puede generar señales proinflamatorias en lugar de que lo que son su función antiinflamatoria. Y bueno, pues así ya desde aquí tenemos una fisiopatología sumamente alterada y todavía el paciente ni siquiera llega al otorrino. Entonces es muy importante saber cuánto tiempo tiene esto pasando. Y hay también señales bastante claras, como son los cambios posturales. A nosotros respirar por la boca, la tendencia es, cuando nosotros tenemos una retrusión mandibular y el tercio medio, la vía aérea también se va a disminuir en su amplitud. Entonces la lengua prácticamente queda intrafaringea y el cuerpo cambia el centro de gravedad de la cara para hacerla que protruya hacia adelante, ¿ok? Con esto cambia también la posición de nuestro cuello, se va a perder la curvatura cervical, se va a hacer una rectificación hacia adelante, vamos a tener esta curvatura torácica incrementada. Y casi siempre, bueno, pues nosotros tenemos lateralidad de tono, entonces vamos a tener una distribución desigual en la cintura escapular, que también se traduce en un desbalance en el apoyo de la cintura pélvica, de las rodillas, de los tobillos y por consiguiente una alteración en la marcha. Luego andan ahí pensando que es pie plano y no es pie plano, es simplemente un patrón respiratorio crónicamente alterado que nos altera la posición. Y una vez que tenemos esta interacción de factores, ya haya sido como haya sido, porque recordemos que nosotros como otorrinos pocas veces vamos a estar en esta etapa, empieza la fase subclínica de la enfermedad. La fase subclínica bueno, le podemos llamar endotipo. Los endotipos es
como diferentes formas en las cuales se va gestando fisiopatológicamente el problema, pero todavía no abre o no debuta como tal, como un cuadro clínico franco. Entonces, la tendencia actual en apnea hipopnea del sueño es a buscar la medicina de precisión, a clasificar, a catalogar las diferentes variantes. En adultos tenemos ya mucho más luz sobre los diferentes endotipos, están mucho mejor descritos. Los niños, como siempre, va un poco a la saga, los descubrimientos. Estos son endotipos, los 3 endotipos que se han descrito, no quiere decir que sean los únicos, sino que son los iniciales, porque desafortunadamente los estudios carecen de una diversidad importante. Son estudios en población muy homogénea, que suelen ser caucásicos, pacientes sin sobrepeso o obesidad, pacientes en peso normal y excluyendo todas las anomalías craniodentofaciales que sabemos que tienen una alta proporción de síndrome de apnea hipopnea del sueño. Entonces, los endotipos que están descritos son el paciente que clásicamente tiene ronquido nocturno y somnolencia diurna excesiva. ¿Okay? El paciente que tiene hiperactividad o el paciente que tiene mínima sintomatología a pesar de tener unas características obstructivas de la vía respiratoria. ¿Okay? Son diferentes presentaciones que se pueden ver. Sin embargo, nos queda de ver un poco análisis incipiente, espero que en el futuro tengamos más información, porque nos deja muy fuera a la población más vulnerable, los fenotipos más problemáticos, como son el paciente con sobrepeso, obesidad, el adolescente. En la población pediátrica sí observamos una diferencia muy significativa entre los pacientes prepubres y los pacientes que han pasado la pubertad. El influjo de las hormonas de género es bastante relevante. Incluso, bueno, pues en prepubres se ha escrito que la prevalencia es de 1 a 1, en hombres y mujeres, y ya en adolescentes, en pacientes postpuberales, ya se va el predominio del género masculino, como también lo vemos en el adulto. Y también, pues, están excluidos los síndromes craneodentofaciales. Entonces, estos que suelen ser áreas como grises y problemáticas, bueno, pues nos quedan un poco en el aire. Ahora, ¿cómo podemos hacer para hacer una evaluación de los pacientes que no caben en este tipo de clasificaciones? Bueno, pues lo que consiguientemente van a ver es la propuesta que mi equipo y yo a lo largo de 10 años hemos ido recopilando y que es la forma en la cual hacemos una evaluación integral del paciente, para no depender de una sola categoría, digamos, que podamos incluir a todos los diferentes tipos de pacientes que nosotros podamos encontrar. ¿Cómo los vamos a ver? Que ya son pacientes con enfermedad clínica, ya están acudiendo a la consulta. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a establecer ahora sí ya clínicamente activo el paciente un fenotipo, ¿ok? Y de acuerdo a las diferentes áreas que están descritas en la literatura como relevantes, hemos propuesto 4 grupos relevantes de áreas a evaluar. La primera, que anteriormente yo las consideraba por separado, pero les puedo decir que son una y la misma, no podemos hablar de una sin la otra, que es la permeabilidad de la vía aérea junto con el dismorfismo craneodentofacial. Y por dismorfismo craneodentofacial no me refiero necesariamente al paciente sindromático. Recuerden que la anomalía craneodentofacial más frecuente y más ignorada es la facies adenoidea. El respirador bucal tiene una alteración craneodentofacial de los tercios medio e inferior que no puede ser subestimada y es la más común. Entonces, no es nada más que nosotros veamos como torrinos, porque es el error principal en el que caemos. Voy a ver qué tan permeable o no permeable está la vía aérea. ¿Okay? Porque finalmente es donde nosotros vamos a decidir si hacemos o no hacemos un procedimiento quirúrgico. Pero aún en el paciente que no tiene un padecimiento quirúrgico, que a lo mejor no va a ser algo para nosotros, sí tenemos que evaluar y asegurarnos de que se le dé tratamiento al dismorfismo craneodentofacial, porque si no, estamos dejando pasar el filtro a una vía aérea constreñida por un desarrollo alterado. ¿Okay? El otro elemento fenotípico, fisiopatológico del fenotipo, es la disregulación neuromotora, que aquí hablamos de la hipotonía, que puede ser primaria o secundaria a una falta de uso por respiración bucal. Y aquí es donde vamos a evaluar toda la parte miofuncional. Las alteraciones en la función ventilatoria, ¿okay? Que esto va de la cuestión ventilatoria,
Y la inflamación local de la vía aérea y la inflamación sistémica, que la inflamación sistémica la vamos a ver como falla de crecimiento, problemas en el sistema nervioso central, enuresis, alteraciones cardiovasculares, metabólicas, ¿ok? Y nunca va a ser lo mismo tratar a un paciente que solamente tiene uno de estos elementos fisiopatológicos, uno que tiene dos, uno que tiene tres, o uno que tiene los cuatro elementos alterados. ¿Okay? A esto, pues si nosotros vamos como torrinos y decimos, ah, pues yo ya le operé las anginas, pues algo le ha de ayudar. ¿Ok? Ah, muchas gracias, qué bueno, gracias por participar, pero quedan pendientes los demás elementos. Y nosotros ahí estamos diciéndole a la familia que ese paciente ya se curó porque ya le operé las amigas. ¿Ok? Y por eso fue la razón por la que decidí juntarlas, porque ahí incluso se nos olvidaba. O sea, ni siquiera era uno, era medio. Resolvimos medio problema. ¿Ok? Entonces, pues ahí es donde encontramos las causas de la enfermedad residual y por qué los otorrinos no estamos realmente resolviendo. Y recuerden que también hay factores específicos de riesgo para enfermedad residual o persistencia del SAUS después de amigdalectomía, como son la obesidad, el género masculino y la apnea-hipopnea obstructiva severa, es decir, con un índice de apnea-hipopnea mayor a 10. Y para esto, evidentemente, necesitamos tener un estudio de sueño que lo demuestre. Las comorbilidades sobre todo ventilatorias, de la función oromotriz, de cuestiones infecciosas de oído, y lo que les platicaba, cuánto tiempo y cómo han evolucionado los síntomas. Nunca va a ser lo mismo tratar a un niño que tiene 10 años con esto o un niño que tiene 6 meses. Lo trabajamos de forma muy diferente porque la inflamación, sobre todo la sistémica, es lo que hace toda la diferencia. Y estas no son referencias nuevas, ¿okay? Pero sí como gremio, los otorrinolaringólogos somos muy renuentes a ver más allá del interior de la vía aérea. Entonces, eso es lo que nos está pues comiendo el negocio. La verdad es que es algo que no hemos considerado, que no solamente nosotros somos los que debemos de resolver, sino en equipo. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar al paciente? Pues empezamos por la historia clínica. Y generalmente dice, ¿cómo evaluamos a un paciente? Ah, pues con una polisomografía o con un estudio de sueño. Bueno, también antes de cualquier otra cosa, recuerden que en medicina de sueño, también como en cualquier otra área, la clínica manda. Nosotros nunca deberíamos de estar sorprendidos realmente por qué nos vamos a encontrar, o que si le pido o no le pido, qué estudio o qué estudio le pido, sino que siempre les digo a mis residentes que entre menos oportunidad tengamos de tener canales objetivos de diagnóstico, ¿okay? Más tenemos que saber y que investigar clínicamente sobre la fisiopatología del SAUS en este paciente. Entonces, aquí le pueden tomar captura de pantalla porque no me detendré mucho. Entonces, dentro del interrogatorio tenemos que integrar todas las etapas de la evolución, o sea, de la parte genética, los antecedentes, qué antecedentes tenemos de problemas del sueño, de problemas obstructivos de la vía respiratoria, de problemas de disfunción oromotriz. A veces llega el papá o la mamá y viene, ¿qué le traigo a mi hijo? Y ya desde ahí nos damos cuenta, hijo, le tiene frenillo corto, vamos a ver el frenillo corto niño. O sea, viene el papá también moqueando, ok, vamos a buscar las alergias también en el niño, ¿no? Esto es siempre un factor importante. Cualquier factor que afecte el adecuado desarrollo, los pacientes de alto riesgo neurológico, como los prematuros, específicamente los menores de 32 semanas, los prematuros extremos o de peso muy bajo en la menores de 1.500 gramos. La vía del nacimiento, niño de parto, niño de cesárea, tienen, ya se sabe, diferentes características al respecto de la microbiota respiratoria y de la susceptibilidad de alergias e infecciones. Tiempo de lactancia directa seno materno y tiempo de lactancia humana como tal. Síntomas obstructivos, cómo han evolucionado, desde cuándo. Hay que evaluar la disregulación neuromotora, que es todas las enfermedades que ya platicamos, alteraciones del habla, masticación, deglución, protección de la vía aérea, buscar la enfermedad pulmonar crónica por la parte ventilatoria y la inflamación. Inflamación a nivel del sistema nervioso central, como somnolencia diurna, hiperactividad, déficit cognitivo, trastornos conductuales, infecciones respiratorias recurrentes, alergias, otitis, la enuresis, retraso, falla de crecimiento y cómo está la calidad de vida. ¿Qué considera el paciente o la familia? Que finalmente es nuestra unidad de trabajo en medicina de sueño, es la familia, no es solamente el niño. Y existen cuestionarios validados, dos de los más citados en la literatura y en los consensos de medicina de sueño pediátricos, uno que es el Pediatric Sleep Questionnaire y Sleep Clinical Record. Ahora, el hecho de que existan cuestionarios validados, ¿quiere decir que ya le pongo el cuestionario y ya? No,
porque ahorita, como lo veremos, un cuestionario no necesariamente va a evaluar todos los elementos fisiopatológicos. Algunos vamos a tener que preguntarlos, otros vamos a tener que explorarlos y otros sí los podemos tomar los datos objetivos de un cuestionario validado. Entonces, volvemos a retomar esta evolución, pues la parte de genética, donde le vamos a buscar los antecedentes familiares, la exposición ambiental, si tuvo oportunidad de tener entrenamiento oromotor a seno materno, si hay algún problema con las funciones estomatognáticas, cómo está la respiración nasal o bucal. Si nos vamos a una vez que ya interrogamos esto, vamos a tratar de determinar si existe ya una evolución hacia un endotipo. ¿Okay? Vamos buscando si hay datos de hiperactividad, de síntomas obstructivos, síntomas del sistema nervioso central. Aquí sí nos pueden ayudar los cuestionarios validados porque esta información sí viene dentro de los cuestionarios. ¿Okay? Este es el Pediatric Sleep Questionnaire. En realidad es un cuestionario más extenso, es para diferentes trastornos del sueño, no solamente para los respiratorios. Tiene 44 preguntas, 22 de las cuales, y de hecho es un cuestionario abreviado que se puede utilizar por sí solo, el de la parte respiratoria. Okay, que nos busca mucho la frecuencia del ronquido, apneas presenciadas, somnolencia diurna, pero tiene muy dirigido cuáles son los objetivos. Okay, es un cuestionario que se usa entre los 2 y los 18 años y es bastante sensible y específico para detectar presencia de apnea obstructiva del sueño. No tiene necesariamente una concordancia con severidad, pero sí hay algunos datos que nos pueden hacer sospechar que estamos ante un SAOS moderado que un severo. Prácticamente lo consideramos una sola categoría. Que es el ronquido, más del 50% del tiempo que duerme, o ronquido todo el tiempo que duerme. Las apneas presenciadas, enuresis, falla de crecimiento, sobrepeso, obesidad. Si tenemos positivos estos datos, es mucho más probable que tengamos SAOS moderado severo que un SAOS leve. Sleep Clinical Record es otro tipo de cuestionario que no solamente es un interrogatorio, sino también tiene elementos de exploración física, sobre todo de oclusión, de la clase de distribución de retrusión mandibular y altura nasal. ¿Okay? Entonces aquí sí tenemos algunos scores específicos y más de obtener un puntaje de más de 6.5 se considera positivo, que es decir, que es un paciente con muy alta probabilidad de tener síndrome de apnea hipopnea del sueño. ¿Okay? Entonces, como vemos, el Pediatric Sleep Questionnaire y el Sleep Clinical Record no nos pueden trabajar sobre la parte primaria, pero sí nos pueden ayudar a detectar las fases subclínicas o, como tal, las fases ya clínicas de la enfermedad. ¿Okay? Y aquí es importante que separemos qué es lo que nos da cada cosa. La permeabilidad de la vía aérea, el dismorfismo craneofacial, nos lo pueden dar el interrogatorio, los cuestionarios. Los cuestionarios no evalúan la disregulación neuromotora, eso lo tenemos que evaluar por separado, pero sí nos pueden dar datos de inflamación y también el tema de la función ventilatoria lo tenemos que interrogar adicionalmente. ¿Okay? Los factores de riesgo para persistencia, comorbilidades, esas también son parte de nuestro interrogatorio, no las debemos de olvidar. Y finalmente también pues nuestra exploración física, ¿ok? No nada más es la vía aérea, sino también hacer una evaluación facial y postural, que es el análisis extraoral. Y no olvidar, pues vemos tanto estructura como función. Entonces aquí observamos, estas son las fotos del equipo con el que tengo el gusto de trabajar, donde pues vemos el colapso del maxilar, el estrechamiento de las arcadas dentarias, el apiñamiento de los dientes, vemos piezas permanentes alternadas por piezas deciduas. Vemos un índice alto de caries, que eso generalmente también se observa por la xerostomía que provoca la boca abierta. Es importantísimo evaluar el frenillo lingual. ¿Okay? Aunque el niño no tenga problemas de alimentación o del habla, lo que queremos es el alcance de la lengua con el paladar. Y hay veces en que, aunque estuviera plano, aunque no estuviera giral, la lengua no llega. Entonces también nos beneficiamos de una plastía frenillo lingual. El frenillo lingual como fenotipo de SAOS es bastante ignorado y es más común de lo que pensamos. La oclusión, la clase 2, que es la sobreproyección de la arcada dentaria superior, es bastante característica y vean cómo hay una incompetencia de la mordida, o sea, no hay ese cierre completo de los dientes y la posición baja de la lengua. Entonces la lengua no está arriba pegada al paladar, sino suele estar abajo apoyada sobre el borde dentario. Ahí vemos una proyección de frente donde vemos esta incompetencia de la mordida, o sea, tiene incluso
un gap, una separación, y la posición baja de la lengua. Bueno, ya finalmente buscamos la obstrucción de vía aérea, donde aparte vemos la neovascularización, la reacción inflamatoria de los tejidos blandos alrededor, edema local de la úvula, de los pilares del paladar. Vemos también cómo está, si cabe o no cabe la lengua, ¿okay? Y finalmente hacemos este análisis que tal vez sea un poco más somero, simplemente ver las relaciones entre los tercios superior, medio, inferior, cómo están las relaciones de desarrollo, porque buscamos sobre todo el de hipoplasia maxilomandibular, ¿okay? Que es lo que vamos a encontrar más fácilmente. Entonces aquí tenemos este perfil clásico, el perfil convexo, ¿okay? Tenemos la disminución del estómago al borde incisal, ¿okay? Tenemos la retroquelia inferior, que es el famoso labio superior que está hacia arriba y adelante, y el labio inferior que está retruido. También tenemos esta depresión orbitaria que lo refieren mucho las familias como las ojeras, pero no es tanto la ojera, sino es que todo está, el tercio medio está deprimido. Y bueno, pues también nos vamos al análisis postural, ¿okay? Que es donde empezamos a ver todas estas características de el desbalance en la cintura escapular, la pérdida de sifosilordosis, que se altera las relaciones, la desigualdad en la distribución del peso, tanto en la cintura escapular como la pélvica, en las rodillas y en los tobillos. Y lo vemos, ustedes son pacientita que está justo a punto de entrar a cirugía de amígdalas, vean esta postura clásica, la simetría de la cintura escapular, ¿okay? Lo vemos a cualquier edad, paciente de 1 año, paciente de 17 años, lo importante es que nosotros podamos detectar esos cambios. ¿Qué más vamos a hacer? La evaluación miofuncional. ¿Okay? No nos enseñan a hacerlo, no, incluso muchos terapeutas del habla no tienen este entrenamiento para hacer la evaluación completa enfocados en problemas respiratorios del dormir. Pero bueno, también básicamente este es un trabajo de la licenciada Natalia Maya, que es alguien que nos hemos formado juntas en este camino, y bueno, pues básicamente es el protocolo que usamos en nuestra consulta, donde vamos a ver desde toda la parte de cómo está la movilidad del paladar, la cara posterior de la orofaringe, la úvula, la lengua, sobre todo, y los movimientos linguales, una evaluación funcional de los movimientos linguales laterales, superiores, inferiores, circulares, y el tono muscular de la lengua por tercios, porque no necesariamente el control del tercio externo va a ser el resto de la base de la lengua va a ser tener el mismo control. Entonces esto generalmente lo tenemos que investigar. Cómo está el tono, si hay simetría o asimetría en los carrillos, en los labios, el auricular de los labios, los movimientos labiales y los reflejos protectores de la vía aérea. Entonces, si se fijan, ahí estamos completando la evaluación de las diferentes funciones estomatognáticas, ¿ok? Y vean, por ejemplo. Dime, ahora dime, pa. Dime, pa. Ahora dime letra A. A. O. O. U. E. I. Muy bien, ahora fíjate bien. Dime O. 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 U. Muy bien, I. Fíjate bien. Ahora te voy a ayudar. Lo que acaban de ver es una evaluación de las que hacemos en mi consulta. Esta es la revisión miofuncional con la terapeuta del habla. Y que están viendo ustedes es un niño de 4 años que 1 año antes ya había sido operado de adenoamigdalectomía y colocación de tubos de ventilación. ¿Okay? Estaba bien operado endoscópicamente, no lo operé yo, fue un colega, llegó conmigo por segunda opinión, pero sin ningún problema de técnica quirúrgica. La verdad es que un trabajo bastante bonito. El problema es que solamente se resolvió el tema de la permeabilidad de la vía aérea. El paciente persistió con una respiración bucal. Y si ustedes se fijan, al momento de que le están pidiendo que haga las vocales, o sea, la movilidad de la expresión facial es mínima. O sea, si dice entonces al momento en que ella le hace la colocación del rango de movimiento que se tiene que hacer, vean cuánto desfase hay entre la movilidad que normalmente tiene
y la que realmente maneja. Y hace mucho sonido compensatorio, trata de hacer sonidos con otras estructuras. Lo que pasó en este paciente era que tenía una inflamación no diagnosticada, tenía una alergia activa, la cual no le permitía mantener su respiración nasal a pesar de estar adenoidectomizado. También tenía un frenillo lingual corto, y bueno, pues continuaba con muchos problemas del habla, tenía cialorrea, volvió a hacer eventos de otitis media serosa después de que se le resolvió, de que se le salieron los tubos de ventilación. Entonces esto nos habla de una disregulación neuromotora y una inflamación no resuelta, aparte del problema estructural de la movilidad lingual. Entonces, estas son las otras áreas que nosotros tenemos que investigar porque son las que se nos pasan y las causas de la apnea residual. ¿Okay? Esto no nos debería de agarrar de sorpresa. Que también este video no tiene sonido, es otra de las evaluaciones miofuncionales. Vean cómo tenemos, o sea, este chiquito consulta por problemas de lactancia, tiene un frenillo corto, vean cómo las fasciculaciones en la movilidad lingual. Entonces, estos son como los elementos que nosotros tenemos que estar pendientes. Una de las grandes preguntas que siempre me hacen, bueno, ¿y qué estudios le hago? Para empezar, si nosotros ya hicimos toda esta investigación, una fenotipificación adecuada del paciente, si yo ya sé si lo voy a evaluar o necesito más información para clínica de permeabilidad de la vía aérea, de disregulación neuromotora, de función ventilatoria o de inflamación, ahí es donde aparecen cuáles son los estudios en los que me voy a apoyar. ¿Okay? Si yo necesito saber si esa inflamación, ¿qué está pasando? Bueno, pues tengo biomarcadores importantes de inflamación crónica, tengo la cuestión de marcadores alérgicos, tengo también estudios de imagen que me pueden ayudar sobre todo a ver la disfunción maxilomandibular, como son las radiografías con mediciones cefalométricas o los análisis de faciales y intraorales que nos hacen en gabinetes dentales. La verdad es que yo soy fan. Podemos tener ese tipo de elementos. Si quiero valorar la regulación neuromotora, bueno, una evaluación miofuncional o para clínicos para ver función muscular es lo que tendríamos que pedir. Y si hablamos globalmente de sueño, nosotros como torrinos, pues nos hemos resistido siempre, yo no sé por qué, será porque no le entendemos, a la polisomnografía. Polisomnografía le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. La literatura es muy clara y es el gold estándar. Y nosotros los otorrinos nos defendemos como gato boca arriba y lo buscamos y le sacamos la vuelta y todo sea por tratar de encontrar otra cosa. Bueno, les tengo que decir, tampoco es la panacea. El índice de apnea-hipopnea, que es el indicador primario de severidad que se considera como consenso mundial, pues es una medida también bastante imperfecta. Okay, no nos da todo el panorama que quisiéramos saber, pero en conjunto la información de los 7 u 8 canales que pudiera tener un estudio polisomnográfico completo nos da elementos muy importantes, sobre todo relevantes a la calidad de sueño y a estimar el estado proinflamatorio, el estado ventilatorio, las cuestiones incluso algunas miofuncionales que nosotros no podemos ver si solamente nos concentramos en el interior de la vía respiratoria. Okay, a veces decimos, bueno, le hago DISE, hago endoscopia bajo sedación o le hago polisomnografía, pues dale las dos porque está comparando peras con manzanas, son dos cosas completamente diferentes. Voy a mostrar un par de casos. El primer caso que les presento, un masculino de 5 años con trisomía 21, tiene antecedentes de disregulación neuromuscular que nos hablan de es prematuro, gemelo 2, no tiene ningún problema adicional, cardiopatía y hipotiroidismo que pudiera influir sobre sueño o función ventilatoria. Y él consulta por una alteración en la mecánica de la deglución, pero fue muy curioso porque él lo enviaban por un ronquido diurno. Más bien es un estertor, o sea, el paciente estaba continuamente, respiraba con estertor, obviamente también tenía ronquido y apneas presenciadas durante la noche y tenía datos de aspiración. Tenía cialorrea, disfagia sólidos, ¿okay? Prácticamente la masticación estaba bastante afectada, él se alimentaba con base en purés y también característicamente pues era muy esperado que iba a tener un retraso en la adquisición del habla. Al momento de hacer la polisomnografía, sorprendentemente el índice de apnea-hipopnea sale en un grado moderado, 5.1 eventos por hora,
Sin embargo, bueno, por eso les platico, o sea, tenemos que basarnos en otros datos. Tenemos la saturación de oxígeno, que principalmente todos estos elementos eran hipopneas, pues llegaba hasta 76% como mínimo y en promedio era 84%. Entonces aquí lo que estamos encontrando es que tenemos un problema primario de la ventilación. Efectivamente, el paciente tenía un problema de hipoventilación, ¿okay? Tenía un problema de hipoventilación, obesidad, y ese más bien no es algo que como taurinos vamos a tratar con un padecimiento quirúrgico, o sea, pero tenemos no guiarnos solamente por decir, bueno, si tiene un SAUS moderado, pues ahí me lo llevo, le quito las amígdalas y ya, por cierto, las amígdalas eran grado 1. En realidad, al hacerle su endoscopía bajo sedación, lo que nos encontramos es una hipertrofia de la amígdala lingual, además de la reducción mandibular que la empujaba todavía más y prácticamente comprimía la epiglotis, ¿ok? Y entonces, al momento de hacer la evaluación específica de la epiglotis, fíjate que es un paciente de 5 años, nos encontramos este problema que es pues una laringomalacia. ¿Okay? Es una laringomalacia inducida por sueño, ¿okay? Que también, ya lo sabemos, es un problema de disregulación neuromuscular. Entonces, el problema primario de este paciente lo vamos a dividir ahora en nuestro esquema para fenotipificar en que tenemos un problema de la permeabilidad de la vía respiratoria a nivel de amígdala lingual, porque el resto estaba bastante permeable. ¿Okay? Tenemos un problema de disregulación neuromuscular consistente en dos partes, la alteración de la laringomalacia inducida por sueño y la alteración en funciones estomatognáticas, y tenemos un problema ventilatorio. ¿Okay? Problema ventilatorio. Al momento de tener una hipoxia por tanto tiempo y viendo sus trazos de polisomnografía, tenía un sueño bastante fragmentado. Entonces, eso también nos habla de una inflamación crónica por privación de sueño. ¿Okay? Entonces, tenemos los 4 elementos fisiopatológicos alterados. Y no, ninguno de estos se le quita con adenomigdalectomía, que también llegó porque ya le habían propuesto hacer ese tipo de cirugía. Entonces, vemos cómo si nosotros hacemos un fenotipo clínico con mucho detalle y con todas las áreas que intervienen, vamos a encontrar cuál es su mejor solución. Entonces, a lo mejor en este paciente que hubiera pasado por una adenomigdalectomía para nada, podemos entrar de lleno a hacer el procedimiento quirúrgico que le toca, que en este caso fue una reducción volumétrica de base de lengua por vía submucosa, un SMILE. No se le hizo ¿cómo se llama? No se le hizo supraglottoplastía, con él trabajamos en hacer terapia miofuncional y estimulación con eléctrica transcutánea y depresión positiva. ¿Ok? Entonces ahí es donde vamos a encontrar como las diferentes opciones de tratamiento y qué estudios nos tenemos que apoyar. ¿Ok? La clave de hacer esa fenotipificación correcta, pero con todos los factores fisiopatológicos involucrados. Y eso no nos lo da ningún estudio, eso nos lo da la clínica. Los estudios están al servicio de la clínica. Otro paciente, un masculino de 7 años, postoperado de adenomigdalectomía a los 3 años de edad, tiene una facies de disfusión maxilomandibular característica de respirador bucal, una facies adenoidea 4 cruces, sin síntomas obstructivos nasales, infecciones recurrentes, ronquido, apneas presenciadas, datos de alergia. O sea, hicimos un interrogatorio como normalmente lo hacemos, sumamente extenso, nada, o sea, ninguno de estos síntomas. Él fue referido, venía de múltiples referencias por un problema conductual. Venía por alteraciones en el desempeño diurno y problemas de conducta. El niño le habían corrido de todos los colegios posibles, sabidos y por haber. Tenía muchos datos de hiperactividad, de impulsividad, muy desafiante, muy oposicionista. Entonces, bueno, pues ya lo había visto 4 psicólogos, ya había cambiado varias veces de colegio. Lo vio neurología, ¿okay? Le hacen estudios de todo, electroencefalograma normal, resonancia normal, y dice, bueno, vamos a hacerle, bueno, también ya se le había interrogado, ya se le había trabajado higiene de sueño, psicoterapia, terapia familiar. Entonces, bueno, el neurólogo, pues todo normal, dice, bueno, vamos a hacerle una polisomnografía. Le sale una polisomnografía con un índice de apnea y hipopnea de 4.6 eventos por hora, que eso es un grado leve de apnea y hipopnea, y de las cuales la mitad eran apneas centrales. Ok, entonces eran 2.2, 2.4 apneas obstructivas. La saturación promedio 91%, mínimo 88%, que son niveles completamente normales. La saturación mínima de 88%, que en sueño es esperado y normal.
solamente el 0.2% de todo el tiempo total de sueño. Ese niño saturaba perfecto en la noche. Pero bueno, le vieron un índice de apnea y hipopnea alterado y vamos, otorrino, ya nos libramos, es otorrino. Ok, entonces lo recibo yo en mi consulta. ¿Qué pasa? Vamos a valorar todos los 4 factores fisiopatológicos. Permeabilidad de la vía está permeable. Endoscopía nasal despierto normal, todo muy bien. Amígdalas grado 1, adenoides ya, perdóname, no, grado 0, adenoides ya nada, su cicatriz es perfecta, sin mayor problema, la cirugía sin ningún pero. Sin embargo, pues una disfunción maxilomandibular, como la ven ustedes acá, bastante notoria, un índice de caries alto, un desgaste del esmalte, el ácido respirador bucal crónico. Entonces, pues evidentemente ese es uno de los factores que tenemos que trabajar. Él se trabajó con ortopedia maxilar, se le hizo distensión palatina rápida. Terapia miofuncional también, porque evidentemente tenemos la hipotonía del respirador bucal. Estoy haciendo sus ejercicios. Aquí está jalando un botón apretando el orbicular de los labios. O sea, tenemos un protocolo de diferentes estudios, diferentes ejercicios miofuncionales. Y bueno, pues evidentemente nosotros tenemos que trabajar con este índice de apnea y hipopnea. Que si nos vamos por lo que dicen las guías, pues esto sería algo que no podría incluso quedarse en observación, pero tenemos una conducta muy disruptiva, tenemos un motivo de consulta bastante importante. Y aquí es donde nos remitimos a cuál es la queja del paciente. ¿Okay? Aquí es donde se nos antoja y es el paciente que como torrinos, y si me preguntas, pues es el paciente que se me ocurriría hacerle una endoscopía bajo sedación. ¿Okay? Sin embargo, despierto, no le encuentro ningún sitio de obstrucción. La parte de hipotonía ya se está trabajando con la terapia miofuncional. Los elementos respiratorios los cubrimos con la presión positiva. ¿Y por qué me decís por presión positiva? Precisamente porque las alteraciones del sistema nervioso central corresponden al fenotipo al factor fisiopatológico inflamación sistémica. Inflamación sistémica yo no la resuelvo con un manejo quirúrgico local. Y el gold estándar para tratamiento de la inflamación sistémica es la presión positiva. Entonces, sí o sí, si esto es un problema de conducta o de alteraciones cognitivas, conductuales, secundario al índice de apnea hipopnea, se va a resolver. ¿Ok? Y un índice de apnea hipopnea leve, con un procedimiento quirúrgico, digamos, porque sí, porque no. Es la morbilidad del sistema nervioso central, sobre todo la que corresponde a inflamación crónica, es la más difícil de resolver y la de que tiene menos posibilidades de resolverse con cirugía. Entonces, si nosotros tenemos este conocimiento desde antes, y yo hago una evaluación donde el factor conductual del sistema nervioso central es lo primario, pues la verdad es que me va a dejar muy, muy limitada. Y si yo le puedo hacer una endoscopia bajo sedación, y si le quiero encontrar algo para operar, se lo voy a encontrar, con los cornetes si quiero. Pero la cosa aquí no es encontrar qué le voy a operar, porque ya tiene muchas visitas y porque me lo mandaron a mí, ¿yo qué le voy a hacer? Yo le tengo que ofrecer algo como torino, sí, pero le tengo que ofrecer el tratamiento y el diagnóstico que mejor embonen con la evolución clínica de su problema. Y también, pues, considerar que esto no necesariamente lo voy a resolver yo, porque no necesariamente tendría que ser un problema secundario a la apnea y hipopnea del sueño. Es una sintomatología muy marcada, o sea, no corresponde tanto, a lo mejor no hay datos de hipoxia crónica, de todas maneras estamos obligados a resolverla, que esto, como les digo, lo hacemos sin ninguna duda con la presión positiva. Pero también puede ser un problema primario de la conducta, puede ser un TDA real. ¿Okay? No todos los síntomas de atención, conducta y hiperactividad son atribuibles al sueño. ¿Okay? Pero como son un diagnóstico de exclusión, yo tengo que asegurarme que seguí todos los pasos. Pero como les platicaba al inicio, o sea, el punto no es encontrarle qué le opero, es cómo voy a resolver la queja primaria del paciente y si yo entendí la evolución fisiopatológica del problema que tengo enfrente. Entonces, esto es, imagínenselo como si fueran las patas de una silla o de un banquito. Si nosotros tenemos 4 patas chuecas y solo resuelvo una, el paciente no se puede sentar ahí.
tengo que abordar y voltear a mirar incluso las que no me tocan a mí. Por eso es esa invitación a profundizar más allá. El SAOS no es que le opero, SAOS es qué le está pasando y cómo le ayudo. Y finalmente, bueno, pues este es nuevecito y de paquete. También justamente al respecto es muy clara algunas de las cuestiones en DICE pediátrico y otras no son tan claras todavía, ¿ok? En realidad, si hay algo que nosotros ya empezamos a saber, este es de una publicación, es un consenso de expertos de la Academia Americana de Otorrino de 2021, es que son estudios complementarios. La polisomografía es información complementaria, dice, no es nada más, le voy a hacer dice porque no tengo polisomografía, ¿ok? La presencia, la severidad, o sea, dice nos ayuda a entender cosas topográficas que no nos da la polisomografía, pero la polisomografía nos da, si nosotros sabemos leerla y entenderla, muchísimo más información complementaria para poder tomar una decisión. En niños, los mejores candidatos son aquellos que no tienen clásicamente el tema de amígdalas y adenoides o que ya fueron amigdalicomizados. De hecho, su mayor utilidad es en niños que no tienen amígdalas grandes y en niños que tienen enfermedad residual. Y clásicamente los sitios de obstrucción en niños más identificados son estos que ya vieron ustedes, la base de la lengua y la laringe, el control neuromuscular de la laringe. La laringomalacia inducida por sueño es algo clásico en enfermedad residual. Eh, no lo pensamos tanto para niños con apnea leve, pero sí por ejemplo, cirugías subsecuentes, o sea, cirugías multinivel. Es raro a nivel mundial que las hagamos en un solo tiempo. Generalmente se prefiere niños con adenomígalas hipertróficas hacer la adenomigdalectomía y posteriormente evaluar. Y ahí es cuando vale la pena hacer, dice, porque a veces decimos, bueno, pues tenemos un niño que va con amígdalas y adenoides, ahí mismo le hago dice, pero sí se puede modificar. La verdad es que sí hay diferencias entre hacerlo antes de una amigdalectomía y hacerlo posterior cuando tienen enfermedad residual. Algunos niños, sobre todo los que tienen alto riesgo de recurrencia, como los niños con obesidad, con síndrome de Down, con alguna cuestión neuromuscular, sí vale la pena hacerlos pues desde el principio, aparte de pensar en amígdalas y adenoides. Pero en sí, les digo, no es que nos vayamos a la herramienta endoscópica porque es la que nosotros no sabemos, es salir de esa zona de confort en la cual nos hemos encontrado mucho tiempo los otros niños, decir, uy, no, es que la polisomografía, ay, no, es muy difícil, ay, no, es muy cara, uy, no, me mandan muchos datos y no lo entiendo. Es parte de lo que tenemos que saber. Entonces, sí es esa invitación a dejar de sacarle la vuelta y empezar a entender de forma integral al paciente. Entonces, el mensaje para llevar es que la atención integral del paciente pediátrico con trastornos respiratorios del dormir requiere un abordaje que se base tanto en la evolución natural, o sea, los diferentes pasos de la evolución natural. El paciente con SAUS no llegó a mi consulta y empezó ayer. Generalmente empezó desde el nacimiento, o empezó hace 10 meses, o empezó hace 3 años. ¿Okay? Hay que ver qué ha pasado en ese tiempo. Y el conocimiento de los recursos diagnósticos pues nos va a ser una solución personalizada para cada paciente. Le voy a hacer ciertos estudios a un paciente, sí, dependiendo de lo que haya encontrado al interrogatorio y a mi exploración. Y le voy a mandar al paciente con los mismos síntomas otros estudios diferentes, sí, también, porque en este le evalúo otras cosas. Y recordar que siempre en el manejo del SAOS pediátrico, nuestro objetivo primario no debe ser nunca qué le voy a operar. Porque luego me voy a hacer bolas y ya le operaron las amígdalas, ahora que le opero, ahora le opero el tabique, ahora le opero los cornetes, ahora le opero el frenillo, ahora le opero la mandíbula, ahora le opero la lengua, el paladar. El objetivo primario es que nosotros restauremos la fisiología cráneo-dentofacial normal, las funciones estomatognáticas, ¿okay? En todo su conjunto, y que nosotros podamos prevenir secuelas sistémicas, mandarle a la vida adulta una vía aérea de las dimensiones que debe ser, no operarlo y mandarlo con una retrusión mandibular que así se le quedó y de todas maneras la vía aérea crece estrecha, una regulación neuromotora adecuada, una ventilación restaurada y sobre todo, y el componente más crítico, una inflamación también en niveles que no sean de riesgo. Les agradezco mucho su atención, recibo sus preguntas, comentarios, discusión de casos sin ningún problema. Me pueden contactar en mi correo electrónico, en mis redes sociales y en mi sitio web. Les agradezco mucho y espero que sigan disfrutando el resto del evento.